Ya es oficial, ya tenemos enfrentamientos para los octavos de final de la Champions League. Hoy vamos a hacer un repaso de cómo ha quedado el sorteo, cuáles fueron los equipos que clasificaron en la ronda de repechaje y voy a dar mis predicciones, cuáles son mis favoritos para ganar esta Champions y cómo creo que va a acabar todo en esta Champions la temporada 25-26. Empezamos primero de todo rápidamente a repasar cuáles equipos consiguieron clasificar para estos octavos de final al final de esta competición, hace tan solo unos días. Y es que el Madrid consiguió ganar al Benfica después de que acabaran fuera del top 8 por culpa del propio Benfica, que les ganó 4-2, pues en cambio en esta ronda de 16avos han conseguido pasar ante el equipo portugués, ante el equipo de José Mourinho y se han plantado ya en los octavos de final. Otro equipo, la gran sorpresa de esta ronda de repechaje, el Bodo Glimt ha ganado al Inter de Milán y lo ha ganado en los dos partidos, tanto en la ida en San Siro como en la vuelta allí en Noruega. La gran sorpresa sin ningún tipo de duda y veremos porque el sorteo les ha beneficiado bastante para plantarse en los cuartos de final. El Galatasaray ganó a la Juventus, también otra de las grandes sorpresas. En la ida, la verdad que el Galatasaray fue muy superior, ganó con una diferencia de goles bastante importante. La Juventus en la vuelta parecía que le iba a dar la vuelta a la eliminatoria. Finalmente se fueron a la prórroga y el Galatasaray allí fue donde pasó en la prórroga. El Paris Saint-Germain ganó al Mónaco en este derbi francés. Aunque el Mónaco se puso complicado y llegó a empatar la eliminatoria en algunos momentos, incluso fue ganando 2-0 en los primeros minutos de la ida de esta ronda de repechaje, al final el Paris Saint-Germain ganó con bastante solvencia y también se planta en los octavos de final. El Newcastle, que ganó muy fácil al Karabakh, no fue en ningún momento rival. El Leverkusen, que también ganó al Olympiacos sin muchas complicaciones. El Atlético, que finalmente ganó al Brujas, en la ida se le complicó. Acabaron 3-3 con gol al final del partido del equipo belga, pero finalmente en la vuelta Atlético arrolló al Brujas y acabó ganando 4-1, y la Atalanta, que ganó al Borussia Dortmund, que parecía que el Borussia Dortmund iba a pasar por una muy buena eliminatoria en la ida en Alemania, pero finalmente el Atalanta en la vuelta en su casa fue muy superior y acabó pasando la Atalanta a los octavos de final. Vamos ahora en cómo ha quedado el sorteo. Vamos a ver las dos partes del cuadro. Vamos a ver los equipos españoles, la suerte que han tenido. También los equipos ingleses, que hay varios. Pero vamos a ver sobre todo que hay la parte del cuadro de la izquierda y la de la derecha están muy diferenciadas y el nivel a priori es bastante diferente. En primer lugar, empezamos por la parte de la izquierda, que el Paris Saint-Germain se podía enfrentar contra Barça o contra Chelsea, y por suerte para los culés nos libramos del equipo de Luis Enrique por segundo año consecutivo, y el Paris Saint-Germain se enfrentará al Chelsea en los octavos de final. La vuelta será en Londres, será en Stamford Bridge, así que uno de los primeros partidos, uno de los grandes partidos de esos octavos de final, el Paris Saint-Germain contra Chelsea, que por cierto ya se ha enfrentado en la final del Mundial de Clubes y el Chelsea arrasó al Paris Saint-Germain, así que el equipo de Luis Enrique querrá revancha y veremos si lo consiguen. El siguiente partido por esa parte del cuadro, un Galatasaray que podía enfrentarse contra Liverpool o contra Tottenham, pues finalmente se enfrenta contra el Liverpool, contra el equipo de Arne Slot, donde a priori los Reds serán favoritos para pasar, aunque ya hemos visto que el Galatasaray no pone las cosas ni mucho menos fáciles. Tiene un equipo muy bueno, con jugadores muy importantes que han pasado muchos años por Europa, jugadores muy reconocidos. No lo pondrá difícil. El Liverpool no está en su mejor momento, pero a priori el equipo de Arne Slot es favorito para pasar y para plantarse en cuartos, donde podríamos ver repetido una eliminatoria que ya se dio el año pasado, un Paris Saint-Germain contra Liverpool. Veremos, pero eso, Liverpool, que le ha tocado el Galatasaray. Por esa parte del cuadro también, aquí ya llegamos al primer equipo español, y es que al Real Madrid le ha tocado el Manchester City. Era uno de los sorteos que estamos más pendientes. Al Madrid le puede tocar el City o un rival completamente opuesto, de un nivel bastante más bajo, el Sporting de Portugal. Pues finalmente le ha vuelto a tocar el City por quinto o sexto año consecutivo. Es una barbaridad, es claramente el clásico de los últimos años en la Champions. Es cierto que el año pasado también tocó en esta ronda de repechaje, ganó el Madrid y ninguno de los dos está en su mejor momento. Este año tampoco, aunque veo un poco superior al Manchester City respecto al año pasado y un poco inferior al Real Madrid respecto al año pasado. Pero eso, llevamos años viendo estos partidos en cuartos, en semis, de dos grandes rivales. Ahora los dos están en horas bajas, pero de todas formas el Madrid mala suerte en el sorteo porque podría tocar el Sporting de Portugal y le ha vuelto a tocar el Manchester City de Pep Guardiola. Por su parte, el último partido de esa zona del cuadro es la Atalanta, que tenía mala suerte, le tocará lo que le tocará, le puede tocar Arsenal, le puede tocar Bayern. Finalmente le ha tocado el equipo alemán y será Atalanta-Bayern, así que en caso de que el Real Madrid pasara contra el Manchester City, muy probablemente le tocaría el Bayern de Múnich. El Madrid, como decimos, muy mala suerte en el sorteo, no solo por el rival que le ha tocado en octavos, sino por la zona del cuadro en la que ha ido.
Y vamos a la parte derecha del cuadro, donde el Newcastle, que en lugar de enfrentarse al Chelsea, se enfrentará al Barça. El Barça, la verdad que en este aspecto bastante suerte, y no solo, al contrario del Madrid, no solo ha tenido suerte en su rival, porque en lugar de tocar el Paris Saint-Germain, que es el actual campeón de esta Champions, es claramente uno de los rivales a batir en esta competición, le ha tocado el Newcastle, que no será fácil, pero no está teniendo una gran temporada en Premier. En Champions hay que ver porque en esta ronda de repechaje ha pasado contra el Karabakh, que no era un rival muy complicado, aunque ya se enfrentaron en la fase de liguilla. El Newcastle se lo complicó mucho al Barça, el Barça acabó ganando, pero muy complicado, porque además el Barça juega un juego muy directo. Ya veremos un poco el partido en las próximas semanas, ya lo analizaremos, pero el Newcastle juega un juego muy directo, el Barça también, y ahí el Newcastle tiene jugadores para hacer mucho daño. Gordon, Barnes, Elanga son jugadores muy veloces al espacio y pueden hacer mucho daño al Barça, pero aún así, evidentemente, el Barça, suerte en el sorteo, se ha librado del Paris Saint-Germain por segundo año consecutivo. Atlético de Madrid, que también ha tenido suerte, ha sido otro equipo español con bastante suerte en el sorteo, le podía haber tocado Liverpool, ha acabado tocándole el Tottenham Hotspur. Un Tottenham que está haciendo una temporada muy mala, veremos qué tal con Igor Tudor. De momento el debut de Tudor como entrenador de los Spurs no fue bueno, perdió contra el Arsenal por goleada, y la verdad que el Tottenham tiene mucha plantilla lesionada. Si se recuperaran los lesionados, creo que el partido estaría más igualado, pero es que hay muchos que no van a llegar, hay otros tantos que parece que sí, pero aún así veo al Atlético favorito, ha tenido suerte en el sorteo y podríamos tener un Barça Atlético de Madrid en los cuartos de final, un enfrentamiento que se está dando mucho esta temporada. También se enfrentan en Copa del Rey el próximo martes, y en Liga todavía queda un partido por disputarse entre ambos equipos. Por ese lado del cuadro también tenemos uno de los enfrentamientos más igualados, pero quizá no por arriba sino por abajo, que es el Bodo Glimt contra Sporting de Portugal. El Bodo Glimt, repetimos, la sorpresa sin ningún tipo de duda en estos 16avos, en esta ronda de repechaje, consiguió eliminar al Inter, que es el finalista del anterior Champions. De hecho, llegó a 2 finales en las últimas 3 años de Champions League, y este año no ha conseguido llegar ni siquiera a los octavos de final. Uno de los rivales muy complicados, además el Bodo, porque no está teniendo competición doméstica. Llevan sin parar, creo que 24 meses seguidos, 2 años seguidos sin parar, sin descanso los jugadores, y se están centrando únicamente en la Champions, entrenos únicamente en la Champions. Ir a su estadio no es nada fácil, porque juegan en césped artificial, es una zona muy fría, muy helada, así que no tendrá fácil. Sporting de Portugal es uno de los rivales que están dando sinceramente sorpresa, pero es que además cuando les toca jugar fuera de casa, ya lo demostró cuando fueron al Metropolitano, es un rival también muy complicado. Así que el Bodo Glimt, que jugará eso contra el Sporting de Portugal, de uno de los dos equipos llegará a los cuartos de final, que a priori antes de empezar la Champions nadie hubiera dicho que alguno de los dos llegaría a cuartos, y ojalá sea el Bodo, porque tendríamos sin ningún tipo de duda una de las historias de la temporada. Y el Bodo, que lleva muchos años haciéndolo bien, es su primera participación en Champions y lo está haciendo muy bien. Llegaron, de hecho, están prácticamente eliminados, tenían menos de un 1% de probabilidades de pasar de la fase de Liga, pero consiguieron un empate contra el Dortmund, victoria contra el City, victoria contra el Atlético de Madrid, lo que le dio para entrar en esta fase de repechaje, y ganaron al Inter de Milán. Eso podría ser una de las historias de la Champions sin ningún tipo de duda si el Bodo pasa, y si pasa el Sporting, pues también merecido, porque es un equipazo. Y por último, la última eliminatoria, tenemos el Bayer Leverkusen, que como hemos dicho ganó al Olympiacos, que jugará contra el Arsenal. Lo mismo, el Bayer Leverkusen no tenía rival fácil, era Bayern de Múnich o era Arsenal, pues le tocará al Arsenal, y el Arsenal que tiene un camino a priori bastante accesible para llegar a las semis de la Champions League. Es sin duda la temporada del Arsenal, tiene que serlo tanto en Champions como en Premier. En Premier tienen una ventaja buena con el Manchester City, aunque se ha reducido en las últimas semanas, pero continúan líderes con una ventaja positiva, y en Champions tienen un camino bastante accesible hasta las semifinales, y en las semifinales veríamos que podría tocar Barça, Atlético, Tottenham o Newcastle, pero eso, mínimo a semifinales tiene que llegar. Veremos cuál sería su rival, y este año el Arsenal sí que sí, no tiene excusa, Arteta no tiene excusa, y deben luchar por todo. Así que estas son las dos partes del cuadro. Por una parte, repito los partidos rápidamente: Paris Saint-Germain contra Chelsea, Galatasaray contra Liverpool, Madrid contra City y Atalanta contra Bayern. Y por la parte derecha del cuadro tenemos un Newcastle contra Barça, Atlético de Madrid contra Tottenham, Bodo Glimt contra Sporting de Portugal y Bayer Leverkusen contra Arsenal. Voy a ir con mis predicciones, cuáles creo que serán los resultados en cada una de las eliminatorias. Empezamos por la del Paris Saint-Germain contra Chelsea, aunque el último resultado que tenemos entre ellos fue una apabullante victoria del Chelsea en la final del Mundialito de Clubes. La verdad es que creo que va a pasar el Paris Saint-Germain, sin ser un gran Paris Saint-Germain. No estamos viendo el Paris Saint-Germain de la temporada pasada. También se debe a varias lesiones importantes como la de Ousmane Dembélé, pero aún así creo que el Paris Saint-Germain va a pasar. Me parece Luis Enrique mejor entrenador que Rosselló, por lo menos lo que se ha demostrado todavía. Me parece que el Paris Saint-Germain tiene más
experiencia que el Chelsea en este tipo de competiciones y tiene mejor plantilla que los Blues. Así que creo que el Paris Saint-Germain será el equipo de cuartos de final. Galatasaray-Liverpool, creo que aunque el Galatasaray va a dar guerra, evidentemente es un equipo turco, siempre dan guerra, lo ha demostrado contra la Juventus, lo ha demostrado en la fase de Liga. Creo que pasará el Liverpool, sin ser el mejor Liverpool, que creo que poco a poco se van a ir viendo brotes verdes. Veremos si le da para Arne Slot continuar la próxima temporada. Yo creo que la relación con los aficionados del Liverpool, con la plantilla, con la directiva ya está un poco rota, está un poco deteriorada y creo que a final de temporada ya no veremos a Arne Slot en Liverpool como técnico, pero aún así creo que le va a dar para entrar en Champions vía Liga y además en la propia Champions hacer un buen papel y pasar contra el Galatasaray y por lo menos llegar a cuartos de final. El Madrid contra el City, sin duda una de las eliminatorias que nos va a tener más pendientes a todos. Como he dicho antes, el clásico de estas últimas ediciones de la Champions League, y yo creo que este año le toca pasar al Manchester City. Pasó el año pasado el Real Madrid. El Manchester City me gusta bastante más que la temporada pasada. Creo que se ha reforzado bien en verano, en este último mercado de invierno con jugadores importantes y creo que el City va a pasar. El Madrid es que de verdad no me parece un equipo muy débil, que es el Madrid, que siempre puede pasar, sobre todo en la Champions, puede clasificar perfectamente, pero creo que es el año de que el City clasifique y llegue por lo menos a los cuartos de final, donde se enfrentaría para mí al Bayern de Múnich, que yo creo que es bastante superior a Atalanta. Para mí, Bayern y Arsenal ya se ha dado en Liga, que han sido los dos primeros en la fase de Liga, pero para mí ambos son los favoritos para esta Champions. Me parece que son los dos equipos que tienen un mejor nivel de plantilla, mejor nivel de jugadores, lo están demostrando y para mí el Bayern muy superior. Creo que de hecho la Atalanta no va a poder dar ni siquiera guerra y creo que el Bayern va a pasar bastante fácil y bastante sencillo. Por la otra parte del cuadro, Newcastle-Barça, como he dicho, el Barça creo que ha tenido suerte. Creo que el Newcastle no se va a poner fácil, sin ningún tipo de duda. El Newcastle siempre es un rival complicado. Visitar St. James's Park siempre es complicado, pero creo que el Barça acabará pasando y se plantará en los cuartos de final contra el Atlético de Madrid, que creo que le doy ese punto de superioridad frente a los Spurs, sobre todo por el nivel de rendimiento del Tottenham en Liga esta temporada y sobre todo también por las bajas que tiene el Tottenham. Creo que el Atlético conseguirá plantarse en cuartos, que ya sería muy buena temporada para mí. Creo que empezar a ir año tras año asegurándose cuartos de final, alguna semi, pero eso, no caer antes de cuartos de final me parece que es una buena noticia para el Atlético y creo que por lo menos debe intentar eso, llegar a los cuartos de final. Sobre todo le ha tocado el Tottenham, si lo hubiera tocado el Liverpool otra historia sería, pero siendo el Tottenham el rival creo que el Atlético debe pasar y creo que pasará. Creo que el Bodo Glimt, iba a decir dar la sorpresa, no sé si es la sorpresa, la verdad, porque ya lo está demostrando que puede ganar a rivales complicados, pero creo que el Bodo Glimt pasará contra el Sporting de Portugal. Es muy complicado visitar su campo, están en muy buen momento de forma, no tienen partidos de liga, así que se pueden centrar únicamente en lo que es la Champions y la verdad es que qué bonito sería que llegaran por lo menos a cuartos de final, donde se enfrentarían al Arsenal, que creo que el Arsenal ganará al Bayer Leverkusen también sin muchas complicaciones. Veo al Arsenal un equipo de verdad muy sólido, que siempre puede tener sus días malos, como vimos el otro día un empate contra los Wolves, contra el colista de la Premier, pero el Arsenal es capaz, si hay un equipo que es capaz de pinchar cuando tiene un camino muy accesible es el Arsenal, pero creo que lo veremos en los cuartos de final. Vamos, Paris Saint-Germain contra Liverpool, creo que pasará el Paris Saint-Germain, me sigue pareciendo eso a nivel de experiencia de plantilla, a nivel de calidad de los jugadores. El Liverpool no está en su mejor momento ni mucho menos, el Paris Saint-Germain tampoco, pero al fin y al cabo es el Paris Saint-Germain el actual campeón y creo que llegará a las semis y creo que llegará contra el Bayern de Múnich, que como digo me parece uno de los grandes favoritos. Creo que ganará al Manchester City de Pep Guardiola y creo que tendremos un Paris Saint-Germain contra Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions. Por el otro lado, un Barça Atlético de Madrid. Creo que el Barça pedirá y conseguirá la revancha de ganar después de haber perdido contra el Atlético en Copa, porque bueno, esto se está grabando antes de la vuelta de la Copa, pero creo que el Atlético pasará en Copa del Rey, tiene una ventaja bastante importante de 4-0 contra el Barça y creo que el Barça se tomará la revancha y conseguirá llegar a semifinales, un partido muy complicado. Evidentemente Atlético siempre pone los partidos muy difíciles, pero creo que el Barça conseguirá su pase a semifinales. Y por el otro lado, Bodo Glimt y Arsenal, que yo creo que el Bodo Glimt hasta aquí su gran historia en esta Champions, pero creo que el Arsenal pasaría y lo tendríamos en las semifinales. Ya vamos a las semifinales, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, partidazo, ya lo vivimos la final de la Champions de la pandemia, Hansi Flick como entrenador del Bayern, Thomas Tuchel como entrenador del Paris Saint-Germain, pero creo que será el Bayern de Múnich el finalista. Creo que el Bayern de Múnich va a volver a una final de Champions después de bastantes años. Bueno, de hecho la última fue aquella de la pandemia con Hansi Flick. Le veo una plantilla muy interesante, una plantilla muy buena, sobre todo en ataque me parece que tiene todo jugones.
Kompany me parece un gran entrenador que ha encajado a las mil maravillas en Múnich y creo que lo veremos llegar a la Champions de 2026. Y por el otro lado, Barça-Arsenal. Aquí voy a tirar un poco de lo que me gustaría también. Veo un partido muy complicado, muy equilibrado. El Arsenal tiene una plantilla buenísima, creo que le puede hacer mucho daño al Barça, pero creo que el Barça puede pasar y puede plantarse en la final de la Champions League, ganando al Arsenal, ganando a uno de los rivales a batir, a uno de los favoritos. Y finalmente la final de la Champions, Bayern de Múnich contra Barça. Hansi Flick jugando contra su antiguo equipo, Lewandowski también. Y aquí tengo muchas dudas. No sé si mojarme, la verdad, porque tengo muchas dudas. Una parte de mi corazón, bueno, mi corazón dice que el Barça, una parte de mi cabeza también, pero creo que el Bayern de verdad es un rival muy complicado, creo que nos lo va a poner muy difícil, bueno, en general, y veo al Bayern favorito para esta Champions. Tengo muchas dudas. Bayern o Barça, me voy a mojar ya y creo que la Champions la va a ganar el Barça. Voy a decir el Barça, creo que Lewandowski se va a despedir de Barcelona levantando la Champions, que se la merece más que nadie. Creo que Flick también se merece la Champions y la va a levantar. Y evidentemente todo el grupo de chavales, Rafinha, Lamine, Pedri, todos se merecen la Champions. Y creo que es el año del Barça, 2026. 11 años después de la última Champions en Berlín, creo que el Barça va a levantar por fin su sexta Champions. Estas son mis predicciones del sorteo de la Champions. Y dadme la vuestra. ¿Quién creéis que va a ser el campeón de esta edición de la Champions? Y nos vemos en el siguiente vídeo.